Fue hace mucho tiempo ya que visité esta ciudad y aunque no he podido regresar, siento que al contarles estas historias hago un viaje imaginario y visito cada uno de estos lugares misteriosos. Y pareciera que el viaje es aún más interesante ahora, ya que no lo hago sola, sino que ustedes me van acompañando como en cada episodio. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos algunas de las leyendas de la gran ciudad de Buenos Aires. Es curioso e interesante que comencemos a conocer los fantasmas de Buenos Aires con el que ha pasado a la historia como el primer fantasma de la ciudad. Esta historia está en varios medios de prensa y por lo general se le atribuye al compilador y escritor Diego Siguiotto. De su bibliografía ya conocemos libros como Buenos Aires Misteriosa y Las 1001 curiosidades del cementerio de la Recoleta. Y según lo que el autor cuenta, el primer fantasma de la ciudad se llamó Juan de Osorio y murió de una forma horrible en 1535, justo un año antes de que Pedro de Mendoza fundara la ciudad. Aparentemente, durante la expedición hacia lo que sería Buenos Aires, Osorio, que era un buen tipo, despertó los celos de Juan de Loyola, otro expedicionario que le llenó la cabeza de ideas a Mendoza y le hizo creer que Osorio estaría por iniciar un motín a bordo. Pedro de Mendoza decide ejecutarlo cerca de Río de Janeiro por conspirador y según una crónica, Osorio fue asesinado de tantas puñaladas que el alma se le salió del cuerpo. Aquí es donde comienza la leyenda, ya que desde ese momento pareciera que sobre la expedición cae una maldición. Uno de los barcos al mando de Diego de Mendoza, hermano del fundador, se pierde y no se sabe más nada de él. Cuando llegan a las costas y hacen el asentamiento, los nativos que al principio veían todo bien, de repente se vuelven ariscos y belicosos y empiezan a atacar la pequeña aldea que habían construido. Y para colmo, son atacados por yaguaretés, una especie de tigre que habita en esta parte del continente. Luego, según el libro de Manuel Mujica, Misteriosa Buenos Aires, comenzó la hambruna, por lo que Pedro de Mendoza decide regresar a Europa, pero enfermó de sífilis y murió a causa de esta enfermedad en alta mar. Seguramente hubo muchas más muertes en el camino, y todas esas, además de lo que ya les conté, se le atribuyó al fantasma de Juan de Osorio, que los persiguió desde su muerte. El Hospital Rivadavia es el nosocomio en funcionamiento más antiguo de la Argentina y está desde 1887 ubicado en Recoleta. No es solo el más antiguo, sino que es bastante grande, ya que ocupa 4 manzanas y tiene una red de pasillos subterráneos de 200 metros que cuentan muchas leyendas. Algunas de estas dicen que en estos oscuros pasillos guardaban sus armas los guerrilleros urbanos del Ejército Revolucionario del Pueblo en la década de 1970. Pero más antiguos son los fantasmas que no llevan armas, y aquí les cuento. No nos sorprenda que en este hospital se cuente la historia de que aparece una enfermera vestida con un uniforme que no pertenece a esta época, que es totalmente inofensiva, pero que aparentemente sí existió en este plano, ya que en el museo del hospital se guarda una foto de la mujer. Se cuenta también que algunas personas que vieron la foto ya no quisieron volver al hospital. Luego está el fantasma del médico, que en ocasiones aparece en la sala de espera. Siempre está muy bien vestido y aparece en la sala, por lo general al amanecer, y después de mirar la fila de pacientes les dice muy fuerte que no pueden estar ahí, que tienen que irse. La explicación de por qué sí sería un fantasma es que a esa hora aún no hay médicos, a excepción de los que están de guardia, por lo que, claro, podría ser un fantasma. Otra de las historias sin explicación es la que se cuenta sobre la estatua del ángel, la que también se conoce como el ángel de la muerte, ya que el gesto que tiene parece que estuviera echando flores a una tumba. Esta estatua estuvo inicialmente ubicada frente a la sala de cirugía, pero tuvo que ser movida ya que desde el momento en que llegó al lugar, también aumentó la cantidad de pacientes que dejaban este mundo en las salas de operaciones. Entonces, un grupo de monjas sugirió que se deshicieran de la estatua,
y ahora está en un lugar donde no causa daño, en el exterior, al frente de las puertas de la morgue. Otras leyendas del hospital que se cuentan tienen que ver con su antigüedad y con la poca distancia que lo separa de la Biblioteca Nacional, que anteriormente fue la residencia de Juan Perón y su esposa Evita durante la década de 1950, y que fue en esa casa donde murió la mujer. Además, cerca está el Parque Las Heras, que fue una cárcel famosa. Se cuenta que los fantasmas van por los túneles del hospital y que también visitan los otros dos edificios, ya que estos pasillos unirían al hospital, a la hoy Biblioteca Nacional y al Parque Las Heras. Hacia 1920 era el Palacio Noel, que estaba habitado por 2 hermanos y sus familias. Al momento de la construcción, daba a la costa del Río de la Plata y actualmente es una de las sedes del Museo Fernández Blanco. Y al parecer, los problemas paranormales provienen de aquella época, ya que esa parte de la costa se usaba como lugar de enterramiento de esclavos. La residencia original fue diseñada por el arquitecto Martín Noel y luego fue habitada por él, su hermano y sus familias hasta 1936. Se cuenta que cuando Carlos era intendente de la ciudad de Buenos Aires, su hija Soledad murió a los 17 años víctima de la tuberculosis. Durante su época de intendente, cerró el cementerio no católico que estaba entre las calles Alsina e Irigoyen, pero no solo lo cerró, sino que se llevó varias lápidas de mármol de las tumbas que habían quedado abandonadas. Desde ese momento se comenzó a contar que varios espíritus vagaban en el palacio. Pero no solo eso, varios vecinos han escuchado sollozos y lamentos durante las noches. También, durante algunas, hay quienes ven a una mujer joven vestida de blanco caminando por los jardines. Se cuenta que en 1928, el presidente de los Estados Unidos de aquella época, Herbert Hoover, visitó la ciudad de Buenos Aires y pernoctó en el Palacio Noel. Por la mañana, se quejó de la cantidad de lamentos y ruidos de puertas que no lo dejaron dormir por la noche. Si bien son personajes muy conocidos en el ámbito de lo misterioso y paranormal, en este podcast no hemos hablado mucho de los duendes, que como podrán escuchar ahora no están solo en los bosques. Al parecer, según esta leyenda, podrían tener cierta afición por el arte, la música y especialmente la ópera. En la ciudad de Buenos Aires se encuentra un lugar histórico que cuando estás de visita tienes que ir sí o sí, y este es el Teatro Colón, que según quienes trabajan ahí, por la forma en la que está construido, en madera, este tiene sus propios sonidos. Cuando el escenario se calienta por el clima o las luces de los focos, cambia ligeramente de posición, y al enfriarse, este comienza a sonar y las butacas y reflectores hacen lo mismo. Sin embargo, la leyenda no tiene que ver con estos ruidos que podrían confundir a cualquier persona. En realidad, hace 20 años o más, encontraron muerto al encargado que tenía la tarea de cerrar todo y que era el dueño de las llaves del teatro. Se supuso que había muerto por un infarto, que fue provocado por un susto, que vio algo que lo impresionó hasta la muerte. Y en cuanto a esto, alguien acotó que el hombre creía que duendes solían visitar el teatro, así que se culpó a estas criaturas por su muerte. Además de los duendes, los empleados hablan de un fantasma que han llamado Sofía, que se supone fue una bailarina que se quitó la vida después de que su carrera terminó al fracturarse un tobillo. Sofía suele manifestarse a través de los espejos, donde otras bailarinas están ensayando. De todos los lugares misteriosos del mundo, ya deben sospechar que uno de mis favoritos son los cementerios, especialmente aquellos que por sus años son básicamente museos al aire libre. En Buenos Aires hay varios, y el de la Recoleta ya ha tenido un episodio, así que si lo quieren conocer, los invito a buscarlo en su app favorita. Pero volviendo a este,
les contaré que el descubrimiento tiene ya varios años y se le atribuye a Hernán Bissari, un explorador del cementerio. La historia cuenta que varios vecinos de la zona llamaron aterrados a la policía cuando vieron el cuerpo de un hombre colgando de un viejo árbol cerca al paredón que da a la avenida Jorge Newbery. Dicen estos testigos que esta persona se veía ya casi como si fuera un fantasma. Y al parecer no es que estuviera ahí, sino que era una aparición. La leyenda cuenta que este hombre sí se habría colgado, pero en 1871, cuando el cementerio se creó para las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla y se enterraban como 600 cuerpos por día. Se cuenta que uno de los sepultureros no pudo con tanta tristeza y decidió quitarse la vida colgándose en un ciprés. También se cuenta la historia del taxista del cementerio de Chacarita. A diferencia de otras leyendas, el tema con el taxista es que es bastante flaco, casi esquelético, y esto es algo de lo que solo se dan cuenta los pasajeros bastante tarde, es decir, cuando ya están en el auto, y lo peor es que si ingresan al cementerio, ya no salen jamás. Algunos de los vendedores que tienen sus puestos en el exterior del cementerio cuentan que una vez uno de los pasajeros del taxi se lanzó del auto en movimiento cuando miró al chofer por el espejo retrovisor y se dio cuenta de que no tenía ojos. Por suerte, uno de los cuidadores llegó a tiempo para ayudarlo. Estos son solo algunos de los fantasmas de Buenos Aires, así que si quieren que amplíe este tema en el próximo episodio, déjenme saber en los comentarios en @lugaresmisteriosos el podcast y en la caja de comentarios de la app de Spotify. Cuéntenme también cuál de los fantasmas de esta ciudad los sorprendieron más, y si tienen alguna sugerencia para un futuro episodio, háganmelo saber. Desde ya les agradezco a todos los oyentes que me dejan sugerencias que pronto estarán en la programación del podcast. Si escuchan y ven los videos del podcast en YouTube, no se olviden que pueden ser parte de este como miembros del canal. El monto de la suscripción es simbólico, pero ayuda mucho a la producción de los episodios. Les dejaré el link en la descripción para que puedan ver lo que he preparado para ustedes. Y desde ya, muchas gracias. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de recomendarlo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Recuerden que mi podcast de temas culturales Interesante Historia estrena episodios los lunes por la noche y mi más reciente podcast, Dossier del Crimen, llega con un nuevo caso cada viernes por la tarde. Pueden escucharlos de manera gratuita en Spotify, YouTube o sus plataformas favoritas. Yo soy Jacqueline Isa, les agradezco por acompañarme hasta esta parte y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.